Tiago, muy buen día, gracias por días, venir. Gracias. No, por decreto y de necesidad y urgencia te hemos traído. Porque viste que es todo por DNU. Es todo por DNU, sí. ¿Qué opinas de esto ahora, de que se definió a través de un decreto de necesidad y urgencia retirar el potenciar trabajo? Mira, el gobierno es extremo y las respuestas son excesivamente moderadas. La sociedad está siendo agredida y no se está defendiendo en la medida del ataque. Cualquier oficial que cursó la escuela de guerra aprendió que cuando el enemigo ostenta sus capacidades es momento de lanzar el contraataque. En este momento ya no hay una ostentación de capacidades, sino el inicio de una acción bélica sobre la sociedad, que es destruir todos sus derechos, linealmente. Y esto tiene que ser rápidamente conjugado, o al revés de lo que muchos piensan, el final del gobierno, que hoy está, digamos, en ciernes, porque es un gobierno acabado desde el punto de vista del sustento político que debe tener un presidente para poder gobernar, se puede transformar en una pesadilla permanente y que finalmente los vencidos seamos aquellos que pertenecemos al campo nacional y popular, vengamos de donde vengamos, por el simple error de no entender el nivel de violencia, de destrucción y planificación de la destrucción que tiene este señor que está psiquiátrico, pero que está dispuesto a llevar adelante lo que nadie se animó a llevar adelante, ni siquiera Macri. Con lo cual, yo le advierto a la sociedad una vez más que estamos en tiempos de definiciones profundas y graves y que cualquiera que tome esto como un día más no entendió absolutamente nada. O sea, se acabó la primavera de Milei, entramos en el invierno. Sí, a ver, Milei es un proyecto con características de disolución nacional. Lo digo porque tiene todavía un sector que lo apoya y no es menor. O una imagen que, si bien viene bajando, todavía es alta. Sí, lo que pasa es que, fíjate qué raro que es, ¿no? La gente votó a este presidente pero no apoya sus medidas. La sociedad argentina es psiquiátrica. La gente dice odio a Cristina, odio al kirchnerismo, odio al peronismo, voto a Milei. ¿Está de acuerdo con la dolarización? No. ¿Está de acuerdo con eliminar los derechos de los sectores incluidos durante tantos años y excluidos durante tantos años de minorías sexuales? No. ¿Está de acuerdo en la eliminación de que los estudiantes puedan acceder a la universidad pública, gratuita, laica? No. O sea, la sociedad vota a un loco y después lo descalifica, pero cuando le decís terminemos con el loco, te lo vuelve a empoderar solo por una cuestión reactiva de echarle la culpa al peronismo o al kirchnerismo o a Cristina, poner el nombre que quieras, de mantener este loco en el poder. Bueno, eso sale carísimo. ¿Una especie de voto hartazgo? Sí, claro. A propósito de esto que estás diciendo. No tengas duda. Pero el hartazgo tiene lógica, pero digamos, la sociedad que se suicida para decirle al otro, mirá lo que hago por tu culpa, ¿no? O sea, es demencial. Una sociedad que está dispuesta a suicidarse porque le cae mal o llegó al nivel de odio y confrontación con otro sector o espacio del pensamiento de la Argentina es demencial. La Argentina está en una etapa de disolución, insisto. Es más, ya se habla de disolución. Es fuerte disolución. Pero, a ver, fuerte, ¿no? Estamos naturalizando que se hable en los medios masivos de comunicación de la situación de disolución. Los gobernadores contra el presidente. En realidad, yo soy confederado, no soy republicano. Yo felicito a los gobernadores que defienden sus provincias y que por fin despiertan y se dan cuenta que los recursos naturales, las economías regionales les pertenecen. Pero la discusión parece ridícula cuando uno ve que anoche el gobernador de Chubut, que dijo voy a suspender el envío de petróleo, voy a parar la producción, el gobierno nacional le dice, bueno, como hay un fallo judicial en primera instancia, inaplicable. Que lo van a apelar. Ya está apelado. Ya está apelado. No hay amparo, porque si lo que hubiera conseguido Chubut es un amparo que obligaba al gobierno a depositarle los 500 millones de dólares, bueno, bárbaro, estamos de acuerdo. Ahora, el gobierno de Chubut no consiguió que le paguen, porque no tiene un amparo, consiguió un fallo de primera instancia de un juez federal de Chubut que casi es un favor al gobierno, porque le soluciona el conflicto, y el gobernador de Chubut ya
Con eso dice, bueno, ahora empezamos a negociar, yo emito un bono, otra vez emito deuda, para refinanciar mi deuda con la nación y termina reconociendo de alguna manera un diálogo con un gobierno que le suspendió el envío de la coparticipación y lo dejó sin plata para los sueldos. Con lo cual, uno dice, bueno, llegamos a un punto más avanzado donde estábamos, sí, los gobernadores se plantaron. Ahora, finalmente la resolución del conflicto no es federal. Es otra vez unitaria. O sea, es otra vez el concepto de, bueno, un juez federal me dice que tengo razón, voy a esperar la justicia, eso significa 1 año, 2 años, 6 meses, porque la provincia puede ir por per saltum a la Corte, pero la Corte tiene que dar lugar al tratamiento. Esto significa que los chubutenses, queridos chubutenses, ustedes no van a cobrar los sueldos. O sea, la revolución confederal terminó con un dictamen de primera instancia de un juez federal de Chubut que dijo que el gobernador tiene razón, pero marche preso, la plata no aparece. Bueno, eso es no entender el gobierno. El gobierno es criminal, señores. Este gobierno es criminal, va por todos los derechos, va por las provincias. Nos vamos a ver el viernes con un escenario dantesco de un loco desquiciado insultando a medio país en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinas de esto de que por decreto de necesidad y urgencia también cambió el horario y dijo a las 9 de la noche, prime time, quiero que me vea todo el mundo, quiero que escuchen todo? En realidad lo que él dice es que quiero que mi discurso llegue a la mayor cantidad de argentinos y de argentinas posibles. Bueno, eso muestra la decadencia de su capacidad de comunicación, porque hasta hace un rato nomás decía que él por tweet se comunicaba con todo el mundo. Ahora necesita el prime time de la televisión analógica, quiere decir que ya ha mermado de una manera importante su capacidad de comunicación. El rey de las redes sociales dice que necesita los canales analógicos para que la gente lo escuche. Estamos en el final. Pero el problema es que ese final no tiene continuidad por parte de la oposición. Si Milei todavía perdura es porque del otro lado no hay organización, no hay figuras, no hay nada para aportar. Y entonces la sociedad tiene miedo al abismo. Esto es un desastre. Pero la sociedad te pregunta, si el viernes la Asamblea Legislativa se constituye en comisión, ¿no? Y dicen, bueno, ahora somos la comisión de juicio político constituida en el recinto, votemos el juicio político, mandémoslo al Senado, el Senado express ejecuta la salida de este loco desquiciado de la Casa de Gobierno, la gente te dice, ¿y quién viene? O sea, el punto de que se tiene que ir, eso creo que es masivamente acordado. La pregunta es quién viene. Bueno, pero es el resultado de la crisis de representación también. No cabe duda que, como decía la compañera hace muy poquito atrás, una actitud de soberbia tan grande que la sociedad a 60 días nada más, 60 días, 60 y pico de días, no quiere mirar por el espejo retrovisor. Nadie dice que se vayan esto para que vuelvan aquellos. Es imposible. Si vos ves... Hace poquitas horas nomás se publicó Infobae la pauta de la provincia de Buenos Aires a medios... Bueno, si vos le pagás a Clarín, igual que le pagaba al gobierno anterior, ¿no? El gobierno anterior le pagó 1.200 millones por año de pauta. Y ves que la provincia de Buenos Aires le paga 580... Y vos decís, bueno, ¿dónde quedó la revolución, no? La ley de medios, las banderas del enfrentamiento con Mañeto y su clan. Bueno, se terminan cuando vos ves que Kicillof le hace un cheque por 580 millones anuales. Es una cifra sideral, sabiendo que hay medios que con la ley de medios tenían una perspectiva que ha desaparecido y que no se pueden sustentar, y menos en esta carrera hiperinflacionaria exprofeso, ¿no? Hiperestanflacionaria exprofeso, que aniquila la pequeña y mediana empresa también de la comunicación. Entonces vos decís, si Kicillof es la revolución, ¿por qué no le manda el dinero a los medios de comunicación masivos de las pequeñas fuentes de información de la provincia de Buenos Aires y le quita los 580 millones que Clarín no necesita? Clarín fue premiado hace apenas una semana por este gobierno con 9.000 millones de pesos para imprimir los libros escolares. Entonces, estamos de acuerdo que si hay un medio que no necesita el dinero de la provincia de Buenos Aires y de los bonaerenses, es Clarín. Kicillof le paga 580 millones. Entonces, muchachos, o nos ponemos de acuerdo y identificamos amigo enemigo y construimos el poder popular como creemos que hay que construirlo, o estaremos bajo la órbita del desarrollo de algo que nosotros creemos que podemos conjugar rápidamente y que muy probablemente, si no lo hacemos, el desánimo lleva a la instalación permanente de este proyecto.
Es ahora o nunca. Después que se cruza un pico de tensión, se estabiliza y se amortiza el miedo, el susto, el hambre, y empieza a naturalizarse. Y nos vamos a encontrar con que los derechos consagrados durante más de 80 años de peronismo, volveremos al preperonismo, la eliminación del recibo de sueldo, la eliminación de las vacaciones, de los derechos de los días de maternidad, de la agremiación, de la obra social, y se perderá todo. Y volveremos, en vez del salario, al jornal. Y el patrón que sale de la fábrica dice, vos hoy trabajás, vos volvés mañana. Vos hoy comés, vos fijate qué haces de tu vida. Pero hoy parece que estamos en lucha. Hoy parece que estamos en lucha. El problema es que atrás de esa hipotética lucha no hay hechos concretos. Ni un solo legislador de los gobernadores presentó el pedido de juicio político, lo estoy impulsando yo. Los que estamos juntando las firmas y estamos impulsando con el doctor Barcesat el juicio político somos nosotros. No hay un solo legislador que haya presentado el proyecto de juicio político. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente creen en un diálogo falsamente llamado democrático, que no lo es. Vos no podés ser democrático con Hitler. O sea, Hitler es alguien con quien no discutís las condiciones democráticas del Parlamento, porque te lo quema. O sea, si este señor pudiera, quemaría el Reichstag, ¿no? El Congreso desaparecería, sería Fujimori. Digamos, las condiciones de diálogo democrático no están dadas. Pero hay una perspectiva de no alcanzar los 2 tercios para eso también. Mirá, yo creo que en el Senado tenés garantizada la mayoría para cualquier cosa. Y en la Cámara de Diputados, si los gobernadores fueran honestos en sus planteos, también tenés los números. El problema es que el gobernador que te dice no te mando más petróleo no te mete el pedido de juicio político. Va y negocia. Y después se va al Senado y hace una conferencia de prensa. Entonces, la pregunta es, ¿estamos confrontando a los límites que se plantearon la semana pasada o son nada más que posturas que en vez de ser por la patria son por la chequera? ¿No? Porque si vos defendés a la patria de este gobierno, tu acción es permanente. Estás convencido de que hay que confrontar y de que hay que salir de esto. Ahora, si a vos te dicen, bueno, no, te mando la plata. Ah, bueno, entonces no es, la revolución terminó acá. La guardamos para dentro de un mes. Si no me mandas la coparticipación, saco otra vez la confederación. Pero ahí, Santiago, perdón, digo, esto lo saco de vuelta dentro de un mes. No pierde fuerza, digo, la próxima vez que lo hagas, no te van a creer directamente. Ya está, o sea, digo, si el gobierno dice, si al final no te animaste, si al final no, me viniste a correr y al final con la plata te arreglé, ya la próxima que vengan, no, al revés, ya el gobierno va a decir, ¿sabes qué? Ahora fíjate qué haces, porque si yo sé que no vas a cortarme el suministro, si no te animaste, si era todo por la galería para venir al Congreso a hacer una conferencia de prensa. Sos Milei con barba. Es eso. O sea, el gobierno apuesta a eso. Apuesta al desgaste de las medidas y la confrontación. Es más, lo dice públicamente, lo tuitea. Dice, estos son unos payasos, esto no dura, estos se quiebran. Lo dice permanentemente. Por eso hay que recordar siempre que las grandes luchas, como la que dio la CGT contra la dictadura, en cabeza de Saúl Ubaldini, que 48 horas antes del 2 de abril marchó con la CGT a Plaza de Mayo, recibieron balas de goma, balas de plomo, represión, y se pedía el fin de la dictadura 48 horas antes de la gesta de Malvinas del 2 de abril. Esa CGT conducida por Ubaldini se continuó en el alfonsinismo reivindicando y luchando por el salario y tratando de impedir que se instalara en la Argentina un discurso neoliberal y salvaje que lo instaura Alfonsín. La gente tiene muy poca memoria. Pero en el año 87 Alfonsín funda la Segunda República. Un día se levantó y dijo que iba a fundar la Segunda República, llena la Plaza de Mayo y le dice a la gente, vamos a privatizar todo lo que tengamos que privatizar. Raúl Alfonsín. Y a partir de ahí, Zurril y Alfonsín inauguran la etapa de las privatizaciones en la Argentina, la destrucción del Plan Nacional. Era el Alfonsín que había prometido... La idea del tercer movimiento histórico. Claro, y había prometido con la democracia se come, se cura y se educa, que es lo mismo que prometerle a una señorita contigo pan y cebolla. Bueno, la Argentina es más que eso, demandaba más que eso, era una potencia regional y mundial, necesitaba de un presidente que la sacara de la nefasta noche de la dictadura, pero no rumbo a la entrega y el principio de secesión que vemos hoy planteado delirantemente por Milei, ¿no? A ver, ustedes acuérdense que este señor es el que dijo la Argentina hay que dividirla en dos, el norte y el sur y que se mueran de hambre, ¿no? Acuérdense de quién es, nadie lo conoce más que yo, pero hagan memoria pública de los dichos públicos. Sí, sobre todo cuando está en campaña política. Ha dicho barbaridades. La sigue pensando, no cambió en nada, no cambió absolutamente en nada. Lo que cambió es la sociedad
que aceptó ese discurso, porque la sociedad lo votó, aceptó ese discurso. Cuando yo decía, es Massa o el abismo, entonces me decían, ¿cómo vos podés votar a Massa? Con las dos manos. Y le hago campaña, y les pido a todos que lo voten, porque si no era esto. Ahora, la pregunta es cómo salimos de esto en la farsa de la negociación permanente, porque la gente tiene que recordar que los argentinos tenemos la inmensa suerte de haber tenido dirigentes que creían que no todo era negociable, ¿no? Caso Leandro Alem y la Revolución del Parque. Caso el 17 de octubre, ¿no? O sea, preso pero no rendido, Perón. Mandame preso, pero no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Tiene que existir intransigencia. Tiene que existir un límite dogmático, que es el pensamiento de la Argentina, es la patria, es la nación. Eso no puede ser negociado. Cuando vos decís, bueno, todo es negociable, empezaste a desarticular la concepción de patria, empezás a desarmar la nación, empezás a desintegrar la sociedad. La sociedad espera que existan dirigentes a la altura del conflicto. El conflicto es de alta escala, estamos hablando de un gobierno que quiere destruir la Argentina, y espera dirigentes a la altura de esa confrontación, y no aparecen. Aparecemos los comunicadores, los que somos militantes políticos, los que aspiramos. Yo fui candidato a presidente, pero, a ver, hay otros que están en mucha mejor situación que nosotros para dar esta batalla y no aparecen, no están. Desaparecen, se esconden, dicen que están esperando el mejor momento. Bueno, esa especulación la gente no la tolera, y en ese vacío profundo de alguien que confronte en los mismos términos de agresividad que el gobierno, la gente se va desmoronando, va individualizándose. Es el mundo del monoambiente, monotributo e individualismo absoluto. Olvídate del de al lado, hacé tu vida, tratá de sobrevivir, vos calentate por comer vos y no te preocupes por esto. Hoy comunicaron que prohibían el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Y después avanzaban sobre el tema de los derechos que se habían obtenido para los sectores LGTB. Bueno, a ver, eso es nada más que avanzar para mostrar que los derechos se van a cortar. Eso nada más. La realidad de urgente no tiene absolutamente nada tratar el lenguaje inclusivo. O sea, eso sí, fulbito para la tribuna, como una... Pero sí, claro. O sea... Alguien podría decir que la confrontación es parte de la política. Sí. Pero acá se desdibuja el concepto confrontación o confrontar. Lo que pasa es que, a ver, son parte de, yo lo llamo la víbora bicéfala. Son dos cabezas del mismo cuerpo con las mismas terminales y los mismos intereses, con lo cual nunca existe la confrontación. La confrontación es entre enemigos aún que se respetan. Hasta para la guerra hay códigos, ¿no? Y existió la caballerosidad, hoy desaparecida. Pero cuando no hay confrontación es porque son lo mismo. No es porque son distintos y tienen puntos de encuentro, es porque son iguales. No era lo mismo Balbín que Perón, y Balbín despidió a Perón diciendo, este viejo adversario despide hoy un amigo. Pero nadie le quitó los 45 años de confrontación con Perón, confrontaron. Balbín estuvo preso, y Balbín no dejó de ser Balbín para ser amigo de Perón. Balbín despidió a Perón siendo Balbín, no renunciando a ser Balbín. Y todos sabemos la historia de que Perón le ofrece a Balbín ser su vicepresidente. Y es el alfonsinismo el que lo impide. Si no hubiéramos tenido otra historia en la Argentina, nos hubiéramos evitado la dictadura casi con certeza. Pero en la política no puede ser todo arreglado. No hay manera de que todo sea arreglable, no es verdad. Cuando a vos te atacan el derecho de los niños quitándole el presupuesto al Garrahan, eso no tiene solución, es confrontación. La plata del Garrahan no la tocás y punto. No es, bueno, un poquito menos, cuántos chicos se mueren, bueno, negociemos 10. No existe eso. Cuando te dicen que no va a haber remedios oncológicos para aquellos que lo necesitan, se los cortan y ya tenés el primer muerto, eso no se negocia. Eso igual después creo que salieron con un comunicado medio a desmentirlo. Nosotros dialogamos también en su momento con alguien del Garrahan y nos dijo que no fue tan así. Pero... Espera unos días, porque todo lo que se anuncia en materia de administración no es inmediato. Va a terminar sucediendo. Claro. O sea, la ejecución de esos planes no son inmediatas. No es que se levantan a la mañana y bajan una palanca y te cortaron la luz. Lo que te están diciendo es hacia dónde van y va a pasar. ¿Hacia dónde vamos? Yo ahí te quería preguntar, como ¿con este gobierno? Y con tu visión, ¿cuánto más
va a aguantar el bolsillo de los argentinos y de las argentinas, y si realmente lo peor está por venir, y si realmente lo peor va a ser marzo, abril, como lo dijo el propio Milei en su momento. No, lo peor es si pasamos marzo y abril. No lo vamos a pasar. Que la gente tenga claro que lo peor viene después. Si los picos de tensión que se van a generar con la llegada de la factura de gas, luz, teléfono, aumento de combustible, etcétera. Acordémonos que, obviamente, el aumento de la matriz energética, del valor del combustible del kilowatt, te genera el aumento de toda la cadena de precios, porque es el primer eslabón de la cadena de precios por encima del costo laboral. Es el primer eslabón. ¿Cuánto vale la energía? Y de ahí en más vos costeás. Bien. Costeás tus productos, costeás la vida. Estas bestias están llevando el combustible a $1,50, cosa que anuncié hace varios meses que lo iban a hacer, que es una locura demencial, porque eso es lo que vale un galón, no un litro. Estas bestias hablan de atraso en el valor del combustible. La Argentina no es un país petrolero, pero es un país con petróleo, con lo cual tiene que tener el costeo de su propio precio. No podés referirlo por el import parity, porque es falso. Uruguay tiene que fijarse el import parity porque no tiene una piedra con agua. Entonces necesitan importar hasta el último litro de combustible que utilizan. Argentina no necesita importar el combustible para su consumo interno si hubiera existido un plan de desarrollo sustentable de extracción, refinación, destilación y puesta en público. Pero este gobierno ha decidido dar vuelta a la matriz. La Argentina va a exportar el crudo como commodity y va a importar el producto terminado como combustible líquido. O sea, regalamos el valor de lo que es la mano de obra, el valor agregado del desarrollo de la refinación, regalamos el trabajo para destilar a los países que nos van a mandar el producto terminado. Perdemos dos veces, cuando exportamos crudo y cuando compramos combustible terminado. Con esta matriz la Argentina va a ser invivible. La Argentina se va a transformar en un país excesivamente pobre, un 80% de pobreza y un 20% de administración del saqueo. Van a sobrevivir aquellos que son funcionales al extractivismo y a la expoliación. Los sectores urbanos que son favorecidos por ser parte de las empresas extractoras de litio, de cobre, de oro, de administración agropecuaria, de pesca. O sea, todo lo que se van a llevar necesita que alguien lo administre, que es la administración colonial del saqueo. Eso es este gobierno y la gente tiene que entender que si, a pesar de lo que va a pasar en marzo, abril y mayo, supera este gobierno esa instancia de confrontación, lo que tienen por delante es pobreza estructural del 80% de los argentinos. La reacción que puede tener el pueblo argentino es el juicio político, dentro de la institucionalidad. Después puede haber violencia. Si no hay una contención institucional en la confrontación, se puede producir violencia, y esa es anárquica. Bueno, justamente la pregunta sería, ¿se puede sostener un sistema democrático con un 80% de pobreza extrema? Ellos no son democráticos y no vinieron a instaurar un modelo de diálogo democrático. Te insisto, este loco desquiciado... No digo ya un gobierno, digo ya un sistema. No, es que el sistema tiene que ver en la Argentina con los gobiernos, porque tenés un sistema republicano, centralista, unitario, expoliador, de transferencia de la renta. Esto es una locura. La Argentina está siendo saqueada hace décadas. Que la presidenta sea Cristina, o Milei, o Menem, o Néstor, o Alfonsín, en materia de unitarismo da lo mismo. Todos fueron unitarios. Todos manejaron látigo y chequera. Todos estaban cómodos en la Casa de Gobierno con la concentración del poder en el sistema presidencialista. ¿Cuál es la conclusión final? Que como no se hizo la gran revolución confederal y no se le devolvió a las provincias sus autonomías, sus recursos, sus derechos de aduana, hoy vino un loco que con la misma virome que Néstor Kirchner fue a pagarle los salarios a los docentes de Entre Ríos el primer día que asumió porque no cobraban hace un año, viene este loco y decide no pagarles por el próximo año. O sea, el sistema presidencialista, unitario, centralista de Buenos Aires, esté en manos de quien esté, depende de la voluntad de ese ser que tiene la virome. Y eso no es sustentable y eso no es democrático. Porque cuando las provincias están atadas a la locura mesiánica de un presidente que dice que le reclama a Chubut lo que le debe a la nación, y yo te pregunto, ¿qué produce la nación? ¿Cuál es la producción de la nación? ¿Qué produce la nación? ¿Qué produce el gobierno de Buenos Aires? ¿Qué producen los porteños?
¿Desde dónde se le debe algo a la nación? ¿Qué administra? Cuando la nación le prestó a Chubut, ¿la plata de dónde la sacó? ¿Qué plata era? Era la plata de la coparticipación de las propias provincias. O sea, que habría que ir a un viejo modelo de regalías como hubo en su momento, como tienen regiones o provincias de otros países. No, ni siquiera. Vos tenés que ir al sistema de coparticipación invertida. Las provincias mantienen al Estado central. Es exactamente al revés. El presidente es un empleado de las provincias. El presidente no puede ser superior a los gobernadores. Es un delirio. A ver, después de la batalla de Caseros, vencido el restaurador don Juan Manuel de Rosas por un ejército portugués. Un ejército portugués, mercenarios portugueses contratados por Urquiza. Se instauró en la Argentina un modelo de expoliación y saqueo anglosajón. La batalla de la Vuelta de Obligado hoy se llama hidrovía. Le acaban de firmar al Uruguay, país tapón creado por ese mismo imperio portugués, lo cual le costó la vida a Dorrego. Acaban de cederle el puerto de aguas profundas a Uruguay, en contra de toda la planificación estratégica de la Argentina, que nunca debió depender de Uruguay para salir a mar abierto. Bueno, ese país tapón, que era parte de la banda oriental, y el cual tuvo como máxima figura Artigas, y debimos ser todos una unidad territorial y debimos ser lo mismo, hoy es un país tapón al servicio de Inglaterra, con un presidente vinculado a narcotráfico y a pasaportes de narcos, y al expresidente Cartés de Paraguay y a Mauricio Macri. Bueno, en eso están. Están destrozando la Argentina, la están liquidando. No es un modelo democrático, es un modelo de expoliación, pero eso se logra porque hay un presidente que tiene la virome. Y esa virome la tuvieron todos los presidentes de la democracia, y es un error. Si algo bueno tiene que salir de esto, y la experiencia termina siendo positiva, y logramos que el final de esta etapa sea un juicio político, la salida de este gobierno, la convocatoria de elecciones nuevamente para restablecer un orden en la Argentina, debemos ir a un modelo confederal. Esto se tiene que terminar. No puede existir en la televisión un funcionario que diga la provincia le debe a la nación. Es un delirio absoluto. La provincia le debe a la nación. Chubut, a ver, para que la gente se ordene. La gente cree que en las ciudades aprieta la tecla y se prende la luz. Atrás están Yacyretá, Tucha 1 y 2, está Embalse, Pichi, Picún, Liufú, El Chocón. ¿Qué creen que, la luz de dónde creen que sale? ¿Y de quién creen que son esas represas, centrales térmicas, hidroeléctricas? ¿De quién creen que son? ¿Quiénes pusieron el territorio? Las provincias. ¿Quiénes generan la electricidad? Las provincias. ¿Quiénes tienen el petróleo? ¿De dónde sale? ¿Del obelisco el petróleo? Es de las provincias. ¿El litio dónde está? En la avenida Cabildo. El litio está en las provincias. El oro se exporta en la Argentina. Es una cosa delirante. Los países más postergados del mundo saben que el oro se lingotea y que es reserva de valor. Con lo cual, la Argentina, todo su oro debería estar siendo lingoteado para las reservas del Banco Central. En la Argentina no se puede ir 1 gramo de oro. Y la Argentina es exportadora de oro. Venezuela logró sustentarse en los peores momentos gracias al oro, a la acumulación de oro en las reservas de Venezuela. Bueno, los argentinos estamos haciendo todo al revés, y hay que decir en voz alta y contestarle al presidente y a este gobierno y a toda la mafia liberal que por supuesto que no queremos nada de lo que ofrecen, absolutamente nada. Somos contrarios y opuestos, pero también hay que decirle que vamos a confrontar. Que la negociación se terminó cuando ellos terminaron de querer imponer por la fuerza, que es lo que están haciendo, con un DNU absolutamente inconstitucional. Ahora, ¿dónde está la Corte? Los 4 miembros de la Corte que debieron reunirse el día después del DNU para tratar el DNU y evitar las consecuencias de que ese DNU esté vigente y durante la vigencia se esté aplicando. Están saqueando la Argentina porque la Corte no se reunió para tratar el DNU, dejó que lo haga el Congreso, pateándole la responsabilidad al Congreso. Eso es ganar tiempo. ¿Para qué ganaron tiempo? Para que se aplique el DNU. Porque la Corte es absolutamente cómplice de este gobierno. Santiago Cunio, un placer tenerte aquí. Podríamos seguir 1 hora más hasta el cierre del programa, pero bueno, tenemos un montón de contenido para seguir compartiendo con nuestros televidentes. Te agradecemos la visita. Gracias a ustedes, un placer enorme.